Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, trasplantamos, injertamos, rustificamos y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, récord Guinness Mundial. El origen de una plantación exitosa. Buen día, mi nombre es Pablo Fernández González, soy técnico de estación experimental, pertenezco al equipo de la sección de agronomía de caña de azúcar, y dicho esto antes, quiero agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla, y a su vez recordarles un número de teléfono para que podamos responder sus inquietudes, si así les surgen, de esta charla o de las charlas anteriores. El número es 381-656-7035. Bien. Una vez dicho esto, entremos al tema. Yo voy a hablar un poco de las recomendaciones agronómicas para la fertilización. Básicamente, antes de entrar a recomendaciones, es bueno preguntarse, ¿para qué fertilizamos? ¿Qué logramos con fertilizar? ¿Cuál es el fin? Y el fin es, al cabo, es obtener producciones rentables y sostenibles durante el tiempo que dure el cultivo. Bien, entonces, bien. ¿Por qué fertilizamos? Porque la caña es un cultivo que tiene una alta demanda de requerimientos nutricionales debido a la gran producción de biomasa que tiene. La biomasa producida en hojas, en tallos, en cepas. Entonces, se necesita una gran cantidad de nutrientes para que pueda desarrollarse. Para que tengamos una idea, en cañaveral de 100 toneladas por hectárea, el cultivo en el año toma de 800 a 1500 kilogramos por hectárea por año de los diversos nutrientes. Ahora, nosotros nos focalizamos más que nada en el nitrógeno. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el nitrógeno es el que presenta mayor respuesta al cultivo. Aparte, la gran virtud que tenemos nosotros en Tucumán es que se dice que contamos con uno tal vez de los mejores suelos del mundo, por así decirlo, para caña de azúcar, porque el único nutriente que necesitamos agregar es el nitrógeno, salvo en zonas puntuales que fueron encontradas que hay pequeña deficiencia de fósforo y potasio. Distinto, por ejemplo, el caso de Brasil, que es uno de los grandes productores, que sí o sí, por ejemplo, además del nitrógeno, necesitan adicionar potasio, lo que encarece mucho la producción. Ahora, si nos centramos en el nitrógeno, ¿por qué es tan importante el nitrógeno? Bueno, no olvidemos que el nitrógeno forma parte de varios procesos fisiológicos, desde la división celular, producción de clorofila, que produce la fotosíntesis. Forma parte de aminoácidos, proteínas y otros compuestos orgánicos. Todo esto se traduce en un mayor y más rápido macollaje en la caña y por ende un mayor crecimiento vegetativo, que al fin del ciclo se va a terminar en un mayor rendimiento en caña y en azúcar por hectárea, ¿bien? Bueno. Ahora, ¿cómo está disponible el nitrógeno? Digamos que en el gráfico este está representada por tres pilares. Puede ser uno, el nitrógeno que nosotros incorporamos a través del fertilizante, el nitrógeno que está en el suelo y que se mineraliza a través de la materia orgánica, y el nitrógeno acumulado en la planta que luego es removilizado para cuando más lo necesite. Entonces, si tomamos las consideraciones para aplicar el nitrógeno, podemos dividirlo o graficarlo en cuatro momentos. Uno, el momento adecuado para la aplicación. Dos, el lugar de colocación del fertilizante, la elección de las fuentes y la dosis adecuada según las necesidades. Esto sería más o menos como el cuándo, el dónde, el cuál y el cuánto, para graficarlo de alguna forma. En el momento de fertilizar no es un capricho. Hay una época óptima para realizarlo, y es cuando la planta tiene mayor absorción de nitrógeno. Esto, en una fecha calendario, por así ponerlo, sería de octubre a mediados de noviembre en cañas ocas. Es cuando estamos en los comienzos de la brotación hasta final del macollaje, más o menos. Ahora, ¿por qué esto? Porque recién dije que es cuando tiene una mayor absorción de nitrógeno. Lo que se consigue acá es que la planta
haga un ahorro, acumule más de lo que necesita para luego, en el periodo de gran crecimiento, ser usado para complementar el nitrógeno que aporta la materia orgánica del suelo, que es de un 50 a más por ciento. En caña planta, a partir de finales de noviembre, diciembre, se puede fertilizar. ¿Por qué esto? No nos olvidemos que en caña planta podemos venir de caña sobre soja, pero en realidad hay un movimiento de suelo, hay incorporación de materia orgánica, se mejora la aireación del suelo, entonces se produce una mayor mineralización de la materia orgánica y mayor actividad microbiológica por el aumento de las temperaturas y por el aumento de la humedad del suelo. Pero aún así todo, la cantidad de nitrógeno que aporta la materia orgánica no es suficiente, por eso es tan importante la fertilización. Bien, si vamos a ver también en la época o el momento, con la humedad del suelo, muchas veces surge la duda, o como años como este que estuvieron secos. ¿Conviene aplicar el fertilizante aún con la seca que está, el suelo no responde, se va a aprovechar? Siempre, recién dijimos el momento, el por qué hay que hacerlo. O sea, ¿cuándo el momento? Hay que fertilizarlo y esperar que las primeras lluvias disuelvan el producto y ésta entre a disposición de las raíces para que tenga un óptimo aprovechamiento. Por ejemplo, si hacemos con urea, sí o sí hay que incorporarla y el producto va a estar, y con las primeras lluvias se va a activar. También no olvidemos que la gran cantidad de cosechas que es caña verde, entonces queda un colchón de maloja. Entonces el fertilizante que se aplique ya tiene una humedad y por lo general empieza a actuar. O sea que el momento es óptimo, hay que hacerlo o hacerlo. Bien, ya teniendo el momento, sabiendo, hay que ver la dosis. ¿Qué dosis elijo? La dosis más que nada va a estar basado en la expectativa de producción que yo tenga junto con la edad del cañaveral. Estos son sumados también a ver el tipo de suelo, si hay impedancia, por ejemplo, mal drenaje. Son todos criterios de la selección que yo voy a buscar al fin y al cabo obtener una máxima respuesta del cultivo que se va a terminar en un beneficio económico que es el fin buscado. Bueno, recién decía que también era la influencia de la edad. Este es un cuadro que grafica muy bien de varios estudios hechos a la estación de los casos con respuesta a la fertilización según la edad. Planta, soca 1, soca 2, soca 3, soca 4. ¿Cuál es el caso de respuesta a la fertilización? Como también la disminución en la producción por no fertilizar. Vamos a ir a los extremos. Tenemos, primero, en los casos con respuesta, vemos que de caña planta, que es el menor, que tiene 53, llega hasta casi el 100% en caña soca, en la soca 4. La respuesta, o sea, ¿qué está diciendo acá? Que si no fertilizamos, sí o sí se va a ver afectado. ¿Qué es lo que se ve abajo? En el caso de la soca vieja, la disminución por no fertilizar rondó en el 80%. Miren si no es importante. En cambio, la caña planta fue menor. Reitero, ¿por qué esto? Por lo que explicaba recién. La caña planta, tenemos todo el movimiento del suelo, la mineralización de la materia orgánica que le presta a la caña planta cuando va saliendo, el nitrógeno que necesita. Y la cepa vieja, ¿por qué no pasa esto? No nos olvidemos que con cada corte, con cada año, tenemos movimiento de tractores, movimiento de cosechadoras, de camiones, que van agotando, van bajando la variación del suelo y a su vez agotando la reserva de nitrógeno orgánico un poco que tiene el suelo. Por eso, generalmente las plantas, la respuesta es mitad y mitad. Bien, ahora, ¿dónde voy a colocar el fertilizante? El fertilizante va a estar basado más que nada en la distribución del sistema radicular, en la movilidad de los elementos que yo voy a fertilizar y también el propósito para evitar pérdidas o volatilización, por ejemplo, y también sobre todo de las fuentes que yo use, porque muchas veces según la fuente usada es según el lugar más correcto para aplicar. En el caso de la urea, por ejemplo, que es muy volátil, lo aplicamos en el costado del surco a 10-15 centímetros para evitar las pérdidas. Ahora, ¿en qué se va a basar la elección de las fuentes? Bien.
Los estudios realizados en Tucumán indican que no hay diferencia en cuanto a los efectos en el crecimiento y en el rendimiento entre las fuentes alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un nitrógeno ureico de base de urea o de otro producto, al fin y al cabo, la planta lo toma como nitrato o como amonio. Entonces, la forma va a ser la misma. ¿De qué va a depender muchas veces la elección de la fuente? Esto es un sinfín de cosas. Va a depender, por ejemplo, del productor que tenga un convenio o un arreglo con el ingenio que tal vez le da urea o tal vez le da CAN u otro producto. También va a depender de la maquinaria que posea el productor o si es un servicio tercerizado. O sea, son un sinfín de factores. Ahora, si ya hablamos de la elección de las fuentes, ¿cuáles son las que están? Tenemos la urea, una urea con inhibidor, y el nitrato de amonio calcáreo, que son las fuentes sólidas más usadas en la actualidad. Ahondando un poco en la urea, tenemos que es el fertilizante de mayor uso en el mundo, es el que más rápido se consigue, se produce en Argentina, tiene una alta concentración de nitrógeno en su composición, también es muy soluble, entonces se lo puede usar para fertirriego. Ahora, posee una baja eficiencia de absorción, del 20-50%. Necesita ser incorporada al suelo, por eso era que iba enterrada, como decimos, 3. Si no, es mucho la pérdida que puede tener. Tenemos otra fuente, el nitrato de amonio calcáreo, que tiene un 27% de nitrógeno y entrega a la planta en forma de amonio y de nitrato. Es poco volátil, lo cual ya es una ventaja, que hasta menos 2% de volatilidad tiene de amoníaco, entonces lo que permite su aplicación en superficie. Esto ayuda mucho a reducir los costos y los tiempos operativos. Una forma así de ventaja es la higroscopicidad, que hay que tener en cuenta al momento de aplicar. Nos pasó en experiencia a nosotros, de un ensayo, aplicando este producto en un día húmedo, que se nos trancaba el tubo de descarga, entonces constantemente teníamos que parar para destrancarlo y ver. Entonces, no quiere decir que sea malo, no, al contrario, sino hay que seguir las recomendaciones y el momento para aplicarlo. En ensayos que tenemos nosotros con este producto, usando el testigo, sin fertilizante, la urea, dosis completa, 115 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y el CAN, que tiene 67 kilogramos de nitrógeno por hectárea, logramos que en el 93% de los casos hubo respuestas superiores al testigo, estadísticamente hablando, y a dosis tradicional de urea. Y los incrementos de este producto del CAN con respecto al testigo fueron de un 21 a un 46% más. Después, del CAN con la urea a dosis completa, también tuvimos resultados del 3 al 11% en el 92% de los 14 ensayos realizados. ¿Qué significa esto? Si bien tal vez no hubo mucha diferencia en las dosis y en el rendimiento, pero veamos que usando menos nitrógeno por unidad de hectárea, se obtienen resultados incipientemente mejores. Entonces estamos ayudando a la sustentabilidad del sistema y a su vez, no nos olvidemos, como decía recién, al poder ser aplicado en superficie, es muchas las ventajas que se tienen. Recién hablaba de la urea. Bueno, la urea tenemos con los inhibidores enzimáticos. En el caso que probamos nosotros y que hay acá en el mercado, son ureas con NBPT, que es un polímero que inhibe la degradación de la urea a través de la hidrólisis. No nos olvidemos que la urea tiene el nitrógeno ureico que tiene que, para que la planta lo tome, pasar por un proceso que va a una hidrólisis y a una nitrificación. Bueno, este inhibidor, que es un compuesto que se le adiciona al fertilizante para evitar las pérdidas, actúa a nivel de la hidrólisis retrasando el paso del nitrógeno ureico a amoniacal. Esto hace que baje la volatilidad, y al bajar la volatilidad nos permite que entregue nitrógeno de forma pausada, un mejor aprovechamiento, por ende una mejor eficiencia, lo que hace que se pueda aplicar en superficie. Y al igual que el CAM, tiene menores costos y tiempo operativo. También realizamos ensayos con este producto, de los cuales tenemos el testigo, la urea incorporada y la urea con el inhibidor en superficie.
Se ve que en todos los casos fueron mayor que el testigo, el 100% en estos 7 ensayos en 3 años que se hizo, y el 60% mostró diferencias significativas. En este caso, mantenemos la dosis de nitrógeno, pero va de vuelta, ganamos tiempo operativo y de utilidad en el momento de aprovecharlo y de usarlo. Este producto es de un 15 a un 20% más caro que la urea, se la consigue acá también, pero bueno, habría que ver también con los costos para aplicarlo, cómo se reduce. Esto es más que nada de los fertilizantes más usados, convencionales, sintéticos. Repasando un poquito de biofertilizantes que habló mi compañera, tenemos que, esto es un cuadrito, una tablita que muestra los incrementos relativos que tuvo el cañaveral sin fertilizar en caña soca. O sea, comparado al cañaveral testigo sin fertilizar. Tenemos que una urea a dosis completa tuvimos un aumento del 33%. Bajando la dosis de urea a mitad, al agregado de biofertilizante, tenemos aún una mayor producción, lo cual esto reduce los costos. Y después tenemos, usando el biofertilizante solo, estoy hablando de caña soca, tuvimos hasta un 14% más de rendimiento. Esta última parte de biofertilizante solo, ¿qué nos ayuda? Que si por X motivo, fuera cual fuera, económico, disponibilidad, no hay máquina, no tratemos sí o sí siempre de fertilizar de alguna manera el campo. No nos olvidemos que lo que no se haga hoy se va a traducir en los años sucesivos de cultivo. La fertilización siempre ayuda al mantenimiento de la cepa y a la estabilidad de la misma. Ahora, la ventaja del uso de los biofertilizantes es que mejora la microflora del suelo y la sanidad de los cultivos. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta que hay bacterias que van a ocupar parte del cierto tejido de las plantas, que al ocupar ese sitio de acción, una bacteria promotora de crecimiento tal vez le va a inhibir la entrada al mismo sitio de acción tal vez a una bacteria patógena. Entonces por eso es que ayuda a la sanidad del cultivo. También permite reemplazar parte del nitrógeno sintético, como vimos recién. Desde una dosis completa de urea hemos bajado a la mitad, con 10 litros por hectárea. Lo que hace que obtenemos rendimientos similares a la fertilización tradicional con menores costos, lo que hablaba recién. La dosis, por ejemplo, de biofertilizante de 10 litros por hectárea está a razón de 1.000, 1.100 pesos el costo del producto. Mientras que la bolsa de urea de 50 kilos está a 2.500. Para una dosis completa, con 5 bolsas son 10.500 pesos. Miren, si bajamos esa dosis y con el biofertilizante, cómo mejoran los números. Además de eso, además de lo económico, también se visualiza un menor impacto ambiental y una cosa loable es que son productos, no son fitotóxicos. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones al momento de usar este producto comercial? Bueno, lo ideal siempre es aplicarlo en la época recomendada, luego de 10 a 15 días de aplicado el fertilizante sintético o después de un riego, una lluvia. Lo importante es mojar bien el follaje, que tenga un desarrollo normal, verde, y que la planta no esté en condiciones de estrés. No es bueno aplicar en condiciones de alta temperatura. ¿Por qué? Si nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, al mediodía, es tanto el calor o el sol que puede hacer que con una de dos, o que la gota se evapore antes de llegar, o que no se mantenga mojada la hoja lo suficiente tiempo para que puedan penetrar las bacterias. Después es importante corregir el pH y la calidad del agua. Como ya explicó mi compañera recién, no es aconsejable, no hay que aplicar con herbicidas, porque se pierde eficiencia de las bacterias. Y siempre también hay que seguir las recomendaciones que están especificadas en el producto que se usa. Entonces, redondeando en los biofertilizantes, 10 litros por hectárea a media dosis es una alternativa válida para la fertilización nitrogenada. La aplicación de 10 litros por hectárea del biofertilizante es un caso, una alternativa, donde no se pueda fertilizar con urea u otro producto, como expliqué recién. Acuérdense que en caña soca obtuvimos resultados 14% por encima del testigo sin fertilizar. No es recomendable el uso de dosis mayores de 10 litros. Esto lo decimos nosotros basado en la experiencia del biofertilizante con el que estuvimos trabajando, que lo aplicamos durante más de 15 años en distintas dosis, a dosis mayores, hasta 14 hectáreas, y dosis menores. Y el comportamiento que tuvo el producto fue muy errático. Tal vez con 14 litros por hectárea daba a veces más y muchas otras veces daba menos.
Entonces, la dosis recomendada, que es respuesta segura, es 10 litros por hectárea. Bueno, y una función más también que el biofertilizante no influye en la calidad del jugo de la caña de azúcar. Ahora, en la figura esta, graficando un poco, se puede ver cuándo sería el momento que tendríamos. El momento ideal para aplicar el biofertilizante es cuando la caña tiene de 2 hasta 3 hojas bien expandidas, verdes, se encuentran sin estrés, para que sea más receptiva al producto. Bueno, ahora ya haciendo un cierre en realidad de la fertilización, las consideraciones finales, tenemos que, por la dinámica que tiene el nitrógeno, muchas veces se ve dificultado su diagnóstico en el suelo, en el cultivo. Entonces, si buscamos una mayor eficiencia, me gusta el dibujito que está atrás de los 3 engranajes. Hay que definir estrategia en el manejo. O sea, un engranaje, la dosis, la fuente y el momento tienen que estar juntos, porque muchas veces podemos tener la dosis ya elegida, la fuente, pero si no aprovechamos el momento, se puede dificultar. No nos olvidemos que si uno fertiliza fuera de la época recomendada, la caña va a tener un retraso en la maduración, que se va a ver un retraso después en la concentración de azúcar, que va a dar menos rédito económico. O sea, como decía recién, el momento es clave. Entonces, si yo tengo el producto, tengo 3 engranajes, y lo uso, voy a tener por el mismo costo mejor el resultado económico. Y si me demoro en alguno de estos 3 engranajes, voy a tener los mismos costos, pero el resultado económico va a ser mucho menor. Y bueno, entonces, para terminar, es bueno recordar que la implementación de estrategias que integren mayor eficiencia de las tecnologías en la producción de un cultivo, se busca el mantenimiento o el incremento del rendimiento, bajando los costos y el impacto ambiental para lograr un cultivo rentable y una producción sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Estamos a su disposición.